Buenas noches. Mientras se coloca la siguiente presentación, yo quisiera agradecer al doctor Pérez Castro y a la Academia de Cirugía, así como a la Fundación Esculap, por haberme permitido estar en este espacio. Debo confesar que me siento un poco cohibida entre tantos cirujanos, pero espero poder llegar al final tranquila y satisfecha, y lo que sí estoy clara es que el simple hecho de que en una academia como esta existan espacios donde se discutan simplemente estas cosas, habla de la apertura de un gremio o de una parte del gremio al menos que está dispuesta a cambiar. Por otro lado, pues bueno, ya mucho de lo que dijo el doctor Mucio, pues queda claro las dificultades que entraña mucho de este asunto que tiene que ver la prevención, por un lado, y la instauración muchas veces de procesos que, por simples que parezcan, a veces son extraordinariamente complejos. Me resultó un poco difícil el título de la participación del cirujano, una visión externa, de cómo enmarcarlo y cómo tratar de conjuntar algunos de estos elementos, tanto desde el punto de vista prevención como desde el punto de vista de procesos. Y hablando con el doctor Pérez Castro, pues llegamos a la conclusión que hablar de todo lo que es el proceso operatorio y perioperatorio era extraordinariamente importante, ya que muchas de las complicaciones que ocurren dentro de la cirugía misma se gestan justamente durante el proceso operatorio y perioperatorio. Así, en los próximos minutos, lo que voy a tratar de hacer es discutir las evidencias disponibles en torno al control de factores fisiológicos que tienen mucho que ver en todo este momento operatorio y perioperatorio, que contribuyen al desarrollo de las infecciones del sitio quirúrgico y otras complicaciones quirúrgicas. Analizar los 3 indicadores de la profilaxis antimicrobiana perioperatoria y reconocer algunas estrategias útiles que contribuyen a la disminución de las infecciones quirúrgicas y otras complicaciones del sitio quirúrgico. Sería lindo decirles, y como parte de las últimas noticias, que yo pudiera hablar como de estos 3 temas, ¿no? De que el equipo quirúrgico se apega de manera rutinaria a las medidas de prevención de infecciones y que les pudiera mostrar muchos capítulos exitosos y que además está perfectamente instaurado y funcionando exitosamente en nuestras instituciones, acerca de la disponibilidad y calidad de los insumos de una manera uniforme y continua en todos los hospitales y que además tienen un uso racional, y que problemas pues más médicos, inclusive fisiológicos, como la obesidad, que bueno, no es que la obesidad sea un problema fisiológico, van en franco decremento, y que esto nos permite ocuparnos de otros problemas como algunos de los que mencionaban previamente. Este es simplemente el David de Miguel Ángel después de un viaje a Estados Unidos. Durante los primeros años de todo lo que fue la atención quirúrgica, se centraron en buena medida el ABC en lo que eran elementos como la temperatura, el oxígeno y el volumen intravascular. Sin embargo, al paso de los años, este ABC se le agregó una D, y además de los 3 que ya dije, se hizo como una parte rutinaria de la atención del paciente quirúrgico el uso de los antibióticos profilácticos. Este es un tema que hoy tiene más de 50 años y que, a pesar de que existen evidencias contundentes, seguimos discutiendo acerca de cuál es el mejor antibiótico, cuál es el mejor momento para ponerlo, etcétera, etcétera. Y uno de los grandes problemas justamente reside en el uso excesivo de los mismos por parte de los equipos quirúrgicos y en el no poder alinear correctamente estos procesos en que se ponga en el momento exacto, que está bien reconocido y que posteriormente revisaré. Y más recientemente, en estos 10, 15 últimos años, se habla del ABCD+, que además de estos que ya hablamos, se ocupan de otros como el trabajo en equipo, técnica quirúrgica, tricotomía y básicamente procesos, que es lo que a veces se vuelve más difícil de estudiar y de instaurar dentro de un hospital.
Dentro de estos ABCD voy a tratar 4 que actualmente se les reconoce como sumamente importantes dentro de la prevención de complicaciones quirúrgicas. Inclusive el CIP, que es el proyecto de mejora de los procesos quirúrgicos en Estados Unidos, reconoce como tal, y de hecho se busca que se cumplan los mismos, y cada año se van adhiriendo diferentes hospitales en búsqueda justamente de cumplir estos procesos. Y después iré a algunos que son procesos muy propios de la operación dentro de los quirófanos, que no por eso son menos importantes. Hablando del oxígeno como antibiótico. Hace ya algunos años empezaron a publicar estudios acerca de que si era mejor dar mayor concentración de oxígeno durante la cirugía y las horas inmediatas a la misma. Esto basado en que la destrucción oxidativa a través de los neutrófilos es uno de los mecanismos de defensa más importante para el manejo de las bacterias en el sitio quirúrgico, que las bajas tasas de oxígeno pueden inhibir el mecanismo de oxidación y que además se volvía fácil y económico. Existen varios estudios publicados al respecto y había algunas contradicciones con esto, si era mejor o era peor que dar concentraciones estándar como alrededor del 30%. Los anestesiólogos, particularmente algunos, se opusieron de manera importante en relación que podía producir algunos efectos adversos como atelectasias, el daño que podía ocasionar radicales libres de oxígeno en la microvasculatura pulmonar, y que no estaba claro el papel, por ejemplo, que desempeñaba en la prevención de infección de sitio quirúrgico. Si bien existen estudios a favor y en contra, lo que sí es cierto es que poco a poco se han depurado algunos de estos estudios. Y lo que se ha observado es que en cirugía colorectal particularmente, el dar mayores concentraciones a través de puntas, por ejemplo nasales o mascarilla, de oxígeno en estos pacientes, parece tener un efecto protector sobre infección quirúrgica, mortalidad y algunos eventos adversos en el postoperatorio. Este es un estudio muy reciente en donde sugiere un claro beneficio, de hecho, en el uso de mayores concentraciones de oxígeno. Sin embargo, es interesante que, no debemos olvidar la concentración de oxígeno por un lado, pero también no debemos olvidarnos de aspectos propios de la perfusión, como es la concentración de hemoglobina. Y no es infrecuente que haya muchos de nuestros pacientes que entren con cifras bajas de hemoglobina a cirugía y por lo tanto tenemos un doble problema. Entonces, si bien no es una medida contundente, sí creo que es una medida muy sencilla que debemos tomar en cuenta y que me parece que en cirugías abdominales, básicamente colorectales, puede ser interesante y que debemos estar pendientes de la misma. En relación con la hipotermia, aquí hay más información. De hecho, después de la de antibióticos profilácticos, el CIP y el Instituto de Medicina en los Estados Unidos fueron de las primeras en adoptar. Y esto es particularmente lógico. La hipotermia produce vasoconstricción y disminución del oxígeno tisular, inhabilita la producción de superóxidos e inhabilita la migración de anticuerpos, lo que a su vez puede aumentar el riesgo de infección quirúrgica, ya que hay una reducción del flujo sanguíneo en el lecho de la cirugía. Entonces, existen varios estudios que por obvio de tiempo no están presentados aquí, que el simple hecho de, por ejemplo, mantener a los pacientes en el postoperatorio inmediato con estas mantas de aire caliente o evitar la pérdida que de por sí la anestesia origina en el momento de la inducción y durante el procedimiento, pueden disminuir estos eventos, y no solo la infección quirúrgica, sino la incomodidad térmica, los requerimientos transfusionales, balance negativo de nitrógeno y otros cardiovasculares en el postoperatorio. En relación con la hiperglicemia, es bien sabido que la diabetes mellitus aumenta en general el riesgo de infecciones y de complicaciones en el postoperatorio.
Es un fenómeno frecuente en los pacientes con diabetes, pero lo que llama más la atención es que si es frecuente en los diabéticos, pues no es nada infrecuente en los pacientes no diabéticos. Se sabe que el estrés fisiológico durante la cirugía desencadena una cascada compleja de fenómenos que resultan en hiperglicemia, y la información que se dio al principio de los 2000, finales de los 90, principios de los 2000, en pacientes en estados críticos, fue pivote en el control liberal de la glucemia. Y esto ha permitido extrapolar mucha de esta información al cuidado del paciente quirúrgico, no solamente del paciente quirúrgico en estado crítico, sino del paciente quirúrgico estándar. Esto originalmente se observó en cirugía cardiovascular. El primero que identificó esto en los años 90 fue el doctor Furnari, que tiene una corte inmensa de pacientes en donde es sumamente interesante observar que los pacientes que tenían diabetes mellitus y que estaban correctamente controlados antes de entrar a la cirugía y durante todo el postoperatorio inmediato, tenían tasas iguales o inclusive inferiores de complicaciones quirúrgicas que los pacientes no diabéticos. Posteriormente, Latham, Gandhi logran identificar cómo en cirugía cardiovascular el hecho de mantener cifras de glucosa por debajo de los 200 miligramos en las primeras horas del postoperatorio reducen de manera significativa la infección del sitio quirúrgico. Entonces, aquí también pueden encontrar algunas publicaciones que pueden ser unos que apoyan más esto y otros que apoyan menos. Lo que es un hecho es que en nuestros hospitales es extraordinariamente frecuente el desorden en cuanto a las glicemias de los pacientes. Y sí creo que en cirugías mayores vale la pena analizar esto con cuidado. Y más cuando existen un número nada despreciable de publicaciones en relación a cirugía ortopédica, colorectal, mamaria y hepática, así como más reciente en cirugía pediátrica, particularmente cardíaca en niños, en donde demuestran que un buen control de la glicemia en el perioperatorio, particularmente las primeras 72 horas del postoperatorio, es clave en la reducción de eventos quirúrgicos como infección quirúrgica, muerte y otros eventos cardiovasculares. Pasando a los antibióticos profilácticos, que fue la D inicial de esos elementos iniciales, bueno, creo que es bien conocido por todos que la profilaxis antibiótica se refiere al uso de antibióticos en ausencia de infección, con un único objetivo de reducir las infecciones quirúrgicas. Su eficacia está demostrada y a pesar de evidencias múltiples de la publicación de múltiples guías por todo el mundo, su prescripción suele ser subóptima en la mayor parte de los hospitales. Y esto es por una selección inapropiada de la gente, por un tiempo de inicio inadecuado de la profilaxis y una duración excesiva de los antibióticos. En relación con los agentes, preferimos en general los más viejos con un espectro limitado, como las cefalosporinas de primera y segunda generación. Cuando tenemos cirugías limpias, basta cubrir los gérmenes de la piel para que esto sea efectivo. Cuando tenemos cirugías limpias contaminadas, debemos considerar la cobertura de anaerobios y por lo tanto tendremos que utilizar alguna cefalosporina con cobertura contra anaerobios o bien agregar, como en muchos casos en nuestro país, metronidazol o clindamicina para que esto se cubra de una manera adecuada. Utilizar antibióticos más nuevos con más amplio espectro no han demostrado ser eficaces y el uso de la vancomicina en excesivo o algunos otros beta-lactámicos de amplio espectro lo único que hacen es presionar para la emergencia de cepas resistentes. En cuanto al inicio de la PAP, este es probablemente el indicador más importante y es la ventana de oro para que esto ocurra de manera adecuada. Justamente ocurre dentro de los 20 a 60 minutos previos a la incisión, ya que esto garantiza los niveles tisulares y apropiados. Pero con frecuencia no se administra en el periodo ideal, y no se administra en el periodo ideal, o sea, es un problema de proceso, porque hay barreras a nivel individual, baja prioridad, tarea inconveniente, barreras a nivel organizacional, a mí no me toca, le toca la de piso, le toca la del preoperatorio, etcétera, y percepción de roles, de quién es la responsabilidad, etcétera. Aquí simplemente, si nosotros damos el antibiótico justo antes de la incisión,
garantizamos esto: buenos niveles séricos durante la cirugía, antibiótico en hematomas, coágulo y fibrina, y una reducción de la población bacteriana. Finalmente, en cuanto a la suspensión de la profilaxis, tenemos miles de evidencias, las que quieran. Abran la cantidad de páginas en internet que quieran, van a encontrar estas y muchas más. Sin embargo, hay una falsa percepción frecuentemente por el grupo quirúrgico de que extender la profilaxis es más seguro y puede prevenir infecciones, que esta debe continuarse hasta el retiro de drenajes y catéteres, sondas, etc. Y existen publicaciones varias, diversas, con niveles de evidencia altos, en donde esto no se ha logrado demostrar. Hay algunas cirugías muy particulares en donde después de 24 horas se puede extender, pero lo que es importante es que no tiene un efecto preventivo sobre las infecciones quirúrgicas, que la concentración tisular del antibiótico está desfasada de la curva de crecimiento bacteriano y que aumenta la resistencia microbiana, costos y toxicidad. ¿Qué podemos hacer? Pues necesitamos generar los mejores estándares de calidad, el benchmark que le llaman en Estados Unidos, tener guías de acuerdo a las evidencias y adaptadas para cada hospital, tratar de apoyarnos en procesos electrónicos y centralizados, que esto es algo que muchas de nuestras instituciones empujan, pero que nos cuesta todavía ponerlas en marcha, y tener un buen control de antibióticos dentro del hospital. Finalmente, mis dos últimas diapositivas tratan sobre el personal en el quirófano. Y voy a hablar básicamente de dos. El cubrebocas es una recomendación 1B, o sea, hay estudios suficientes y de alta calidad metodológica por parte del Centro para la Prevención y el Control de las Enfermedades en los Estados Unidos. Se ha observado que su uso disminuye la contaminación por aerosoles y debe utilizarse por todas las personas dentro del área quirúrgica, independientemente de la cercanía física con el paciente. Tiene eficacia variable, que depende de los bordes externos básicamente, y con frecuencia su uso es inapropiado. Este es un cirujano entrenado en Macedonia, en nuestro hospital, y simple y llanamente no le da la gana utilizar un cubrebocas. Un problema de proceso y un problema de administración. El personal, el número de personas en el quirófano. Esto es un problema frecuente. Limitar el número de personas dentro de la sala es una recomendación 2. Y el otro, mantener las puertas cerradas a excepción del paso del paciente, el equipo o el personal. Ocurre con muchísima frecuencia en los hospitales. Aquí un ejemplo de un programa muy exitoso en Holanda, en donde un esfuerzo multidisciplinario sobre prácticas preventivas preexistentes, comportamiento, como todo el personal porta cubrebocas, quién está autorizado para abrir puertas, cuáles son los carritos, aspectos puntuales de limpieza, logra disminuir, que son estas barras como en rosa, en todos los hospitales incluidos, la tasa de complicaciones quirúrgicas. En conclusión, se necesita contar con los datos y que las mediciones sean estandarizadas, equivalentes y uniformes para poder encontrar las variaciones. En general, nosotros tenemos gente buena, pero tenemos malos sistemas. Tenemos que tener programas específicos y multidisciplinarios para la prevención de infecciones que incluya lista de cotejo, la OMS, SCOPE, en fin, hay varias. Apego a las mejores prácticas. ¿Hacemos lo que decimos? Esto creo que es un gran problema en muchas de nuestras instituciones. Aspectos regulatorios y, ¿por qué no?, recompensas a la buena actuación. Para mí el cambio es un proceso, no es un evento, o sea, esto es la mejora de la calidad, y el trabajo hecho con calidad y para brindar una mejor atención no es punitivo, es educativo, y esto es algo que en la enseñanza nos cuesta todavía romper. Pero las personas que se propongan a no aprenderlo o no hacerlo, nunca lo van a hacer. Para mí son los que se conocen como constipados mentales. Y algo que vi en una presentación en Brasil es que la prevención es una actitud que no deja marcas. Muchas gracias.